Dicen que detrás de cada artista famosa hay una historia que pocos se atreven a contar. Y en este caso, fue la mismísima Prieta Linda quien rompió el silencio sobre su hermana Flor Silvestre, y lo que dijo dejó a muchos sin aliento. «Me causas asco por resbalosa», fue una de las frases más duras que le dedicó. Y con esas palabras comenzó una de las confesiones familiares más polémicas del espectáculo mexicano. Entre recuerdos, resentimientos y verdades guardadas por décadas, la Prieta Linda reveló que detrás de las luces, los aplausos y las canciones, se escondía una relación marcada por los celos y las traiciones. Pero eso apenas era el principio, porque lo que vendría después, cambiaría por completo la imagen que muchos tenían de Flor Silvestre. Desde joven, la Prieta Linda fue más que una hermana, fue una sombra protectora. Mientras Flor brillaba en los escenarios, ella se quedaba en casa cuidando a los hijos que Flor dejaba atrás. Contó que solía prepararles comida, ayudarlos con sus tareas y verlos crecer mientras su madre recorría el país en las caravanas artísticas. Eran los años dorados de la fama, y Flor no se daba abasto con los compromisos. Su nombre resonaba en todas partes, mientras la Prieta Linda, en silencio, asumía el papel de madre sustituta. Pero entre bambalinas comenzaron los rumores. Flor, según su hermana, no solo conquistaba escenarios, también corazones. Su relación con Paco Malgesto, su segundo esposo, ya se tambaleaba, y el nombre de Luis Aguilar empezaba a escucharse con fuerza en los pasillos del cine mexicano. Se decía que entre Flor y Aguilar hubo más que amistad, y aunque lo negaban ante la prensa, quienes trabajaron con ellos aseguraban haber visto miradas que lo decían todo. Y aunque parecía una historia de amor más, lo que vino después generó un escándalo familiar. Cuando Paco Malgesto enfrentó a Flor por los rumores, ella se defendió con su encanto de siempre: son inventos de la prensa. Pero las giras cada vez eran más largas, y las ausencias más notorias. Durante esos meses, la Prieta Linda seguía cuidando a los hijos del matrimonio. Paseaba con ellos, los llevaba al parque, y pronto los vecinos empezaron a murmurar. Las malas lenguas decían que entre Paco y la Prieta había algo más. Flor, al regresar, no tardó en enterarse. La prensa, siempre hambrienta de titulares, habló de una supuesta traición dentro de la familia. Y Flor, sin pensarlo dos veces, fue a encarar a su hermana. «¿Qué dicen de ti y de Paco?», le gritó con furia. A lo que la Prieta respondió con ironía: «Lo mismo que dicen de ti con Luis Aguilar, y ahora con Antonio Aguilar». La respuesta fue un golpe directo al corazón de Flor, que solo atinó a contestar: «Cuando el río suena, es porque agua lleva». Aquella frase marcó el inicio del distanciamiento entre ambas hermanas. Pero eso no era todo, porque un nuevo hombre pronto cambiaría el rumbo de sus vidas. Fue entonces cuando Flor Silvestre conoció a Antonio Aguilar, el charro más admirado del momento. Su amor nació entre películas y escenarios, pero detrás de esa unión había un secreto que muchos preferían callar. Flor aún estaba casada con Paco Malgesto. Según la Prieta Linda, fue en medio de ese caos sentimental cuando su hermana la acusó injustamente de haberle bajado un marido. Una traición dolorosa, porque mientras Flor huía de casa para empezar una nueva vida con Antonio, la Prieta quedaba atrás cuidando a los sobrinos, intentando sostener lo que su hermana había dejado roto. «Yo solo quise ayudarla», confesó con tristeza, «pero me pagó tratándome como enemiga». Y cuando Flor y Antonio se fugaron, el escándalo fue total. Los periódicos titularon el romance como una historia de amor imposible, mientras en casa, la Prieta guardaba silencio y rencor. Pero la historia no acabaría ahí, porque un nuevo giro en su vida la uniría al destino de otro grande de la música mexicana. El tiempo pasó, y con él, las heridas parecían cerrarse. Paco Malgesto volvió a buscar a la Prieta Linda, esta vez no como rumor, sino como apoyo. «Mis hijos te quieren como a una madre», le dijo, y ella, con el corazón dividido, aceptó volver a cuidarlos. Pero su destino también empezaba a cambiar. Mientras cuidaba niños, su voz comenzaba a llamar la atención. Poco después conoció a Juan Gabriel, quien estaba preso en Lecumberri y al que decidió ayudar. Esa amistad marcaría su nueva etapa. «Él me escribió canciones que me devolvieron la esperanza», recordó. A partir de entonces,
Su carrera comenzó a florecer, y sin darse cuenta, su camino se separó para siempre del de Flor. ¿Para qué insistir donde no te quieren?, decía con resignación. Sin embargo, en el fondo, seguía sintiendo cariño por sus sobrinos y una mezcla de tristeza y orgullo al recordar a la hermana que tanto admiró y que también la hizo sufrir. Pero eso no era todo, porque lo que vino después sacaría a la luz los secretos más oscuros de la dinastía Aguilar. Pocos sabían que, detrás del brillo y la fama, Flor Silvestre escondía una vida sentimental mucho más turbulenta de lo que parecía. La prieta linda lo dijo sin rodeos: mi hermana siempre confundió el amor con la admiración. Según contó, mientras Antonio Aguilar filmaba en distintas locaciones, Flor seguía recorriendo los escenarios. En esas giras conoció a Javier Solís, el hombre de la voz de terciopelo que la dejó completamente fascinada. Entre camerinos y aplausos, su complicidad fue creciendo. Él la hacía reír, y a Flor le encantaba sentirse admirada, relató su hermana. Se decía que compartían miradas cómplices y que, tras bambalinas, más de una vez se quedaron a solas. Todo ocurría a espaldas de Antonio, que confiaba ciegamente en ella. Le endulzaban el oído, y Flor se derretía, recordó la prieta linda con resignación. Y aunque nadie se atrevía a decirlo en público, dentro del medio todos sabían que el romance había traspasado los límites de lo profesional. Pero eso no fue todo, porque después de Javier Solís, un nuevo nombre extranjero empezaría a sonar en los pasillos del espectáculo. Era principios de los 70 cuando un joven argentino conquistaba México con su voz: Leo Dan. Según la prieta linda, Flor no tardó en fijarse en él. Coincidieron en la caravana Corona, y desde el primer día hubo una química evidente. Él le cantaba con dulzura, y ella lo miraba como si fuera un sueño, recordó. Se rumoró que Leo Dan escribió su famosa canción Esa pared inspirado en Flor Silvestre. A pesar de estar casada con Antonio, ella se mostraba coqueta, siempre con una sonrisa y vestidos que dejaban poco a la imaginación. Algunos testigos aseguraron haberlos visto cenar juntos en silencio, con esas miradas que dicen más que 1000 palabras. Y aunque ambos negaron el romance, el ambiente artístico confirmaba lo contrario. Pero el corazón de Flor no se quedaba quieto por mucho tiempo. Poco después, un nuevo flechazo la llevaría a cruzar fronteras, y el nombre del siguiente hombre dejaría a todos atónitos. El siguiente capítulo de su historia comenzó con un suspiro y un pasaporte. Flor Silvestre se había enamorado perdidamente de Julio Iglesias, el ídolo español del momento. Lo veía cantar y se derretía, contó la prieta linda entre risas amargas. Su obsesión llegó al punto de convencer a Antonio Aguilar para que la llevara a un concierto en Puerto Rico, aun sabiendo que a él no le agradaba la idea. Antonio, resignado, aceptó. Solo para complacerla, diría después. En aquella ocasión, Flor no ocultó su fascinación. Sus ojos brillaban, y su marido soportó en silencio los comentarios de la prensa. Era dominante, controladora y celosa, recordó la prieta. No permitía que Antonio mirara a ninguna actriz, pero ella sí coqueteaba con quien se cruzara en su camino. Con el tiempo, los celos y los rumores empezaron a destruir la armonía de aquel matrimonio. Y justo cuando todo parecía calmarse, otra figura del espectáculo apareció para encender aún más el fuego. Pero eso es algo que pocos se atreven todavía a contar. La historia se volvió aún más escandalosa cuando apareció en escena una amiga cercana de Flor Silvestre, Lucha Villa. Ambas compartían escenarios, giras y secretos, pero también compartían algo mucho más delicado: los mismos hombres. Según relató la prieta linda, Lucha Villa advirtió a su hermana con una frase que se haría legendaria: puedes meterte con quien quieras, menos con José Alfredo Jiménez. Ese es mío. A Flor le causó gracia aquella advertencia, pero lo cierto es que entre risas y canciones, José Alfredo también le coqueteaba. Y aunque Flor negó haber cruzado esa línea, la tensión era evidente. Lucha era fuerte, imponente, y Flor le tenía respeto, explicó la prieta. Sabía que con ella no podía jugar. Sin embargo, la calma entre las dos divas no duraría demasiado, porque pronto otro músico joven se cruzaría en el camino de Flor, y lo que pasó después desató un escándalo que aún hoy sigue dando de qué hablar.
Fue durante una gira cuando Flor conoció a Arturo Durazo, guitarrista de los Absent Boys, un grupo de moda en aquella época. El problema fue que ese muchacho acababa de casarse con Lucha Villa. Fue una historia de enredos y celos, recordó la prieta Linda. Lucha se casó con él solo para darle celos a José Alfredo, y Flor, por despecho, terminó coqueteando con el recién casado. Lo que siguió fue una bomba mediática. Lucha Villa descubrió a su marido y a Flor Silvestre en una situación comprometedora. La noticia corrió por todos los teatros y caravanas del país. Lucha casi la agarra a golpes, dijo la prieta entre risas nerviosas. Aquello fue el fin de la amistad. Lucha pidió el divorcio y le reclamó a Flor con rabia: te dije que no te metieras con los míos. A lo que Flor respondió, según su hermana, me hablaste de José Alfredo, pero nunca mencionaste a los chamacos. El escándalo fue tan grande que hasta los medios de la época lo cubrieron con titulares llenos de insinuaciones. Y aunque Flor trató de minimizarlo, su reputación ya nunca volvió a ser la misma. Pero aún quedaba lo más inesperado. Una confesión que, según la prieta Linda, revelaba la verdadera naturaleza de su hermana. Flor nunca buscó amor, buscó sentirse admirada, dijo la prieta Linda con firmeza. Y quizás por eso, a pesar de sus romances, siempre regresaba a Antonio Aguilar. Con él tenía estabilidad, prestigio y una familia que mostraba al público como perfecta. Ella sabía cómo verse como dama ante la sociedad, explicó su hermana, pero detrás de cámaras era otra persona. Aún así, la prieta confesó que nunca dejó de quererla. Era mi hermana, y aunque me hirió muchas veces, yo la seguí queriendo. Contó que con los años se alejaron, que Flor nunca le pidió perdón, pero que ambas sabían que, en el fondo, se necesitaban. Cuando Antonio Aguilar murió, la prieta quiso ir al velorio, pero la salud no se lo permitió. Fue una espina que me quedó clavada, dijo. Y cuando Flor falleció años después, la prieta Linda prefirió guardar silencio. Me quedo con lo bueno, dijo, con los recuerdos de cuando jugábamos de niñas, antes de que la fama lo cambiara todo. Su voz se quebró al final de aquella entrevista. No por rencor, sino por nostalgia. Porque detrás de las luces, las canciones y los rumores, lo que realmente había entre ellas era algo más profundo. Una historia de amor y dolor entre dos hermanas unidas por la música y separadas por el destino.